en latín es Prepárate para la guerra. Y bueno, es obviamente a raíz de todo un conjunto de situaciones que viví yo ahí mismo y también bueno, testimonios y historias de vida que escuché estando allá. Y Ujú. a raíz de todas esas historias y de todas las cosas también que viví yo allá, surgió las ganas de hacer este libro. En 2018 estuve allá viviendo 6 meses, un poco también porque tengo familiares allá. Ujú. Mi mamá es siria y bueno, ella está viviendo acá desde hace muchos años, desde chica Ajá. incluso, pero bueno, ya a mí me quedó mucha familia, entonces en 2018 se dio la oportunidad de poder viajar a conocerlos y bueno, me crucé también con esta guerra, así que también fue un mix de cosas Por que supuesto. me hicieron querer. Y Sí. cuando surgió esto, ¿no? Esta posibilidad de viajar a Siria, ¿lo pensaste previamente o dijiste, bueno, me surgió esta posibilidad y me voy sin pensarlo mucho porque ya tenías la idea de hacer esta obra justamente? ¿O tenías cierto temor con lo que te ibas a encontrar allá? No, la realidad es que no pensaba escribir el libro, iba a irme de vacaciones 3 semanas, yo ya tenía el pasaje, iba a irme a zonas bastante seguras también, porque no todo en Siria es como uno se lo imagina, ¿no? Entonces hay lugares en los que más o menos se puede estar y está todo bien. Y bueno, nada, ahí mismo cuando estuve allá, surgió la idea de hacer el libro porque la cantidad de cosas que nada, bueno, que empecé a ver y que me resultaron completamente sorprendentes, reveladoras, mismo historias de vida, gente que bueno, sobrevivió nada, escenas y cuestiones muy que para uno puede ser terrible, ¿no? Como un secuestro por parte de terroristas del ISIS o a combates muy pesados y gente que te cuenta cómo sobrevivió a eso y a mí me pareció sorprendente la resiliencia de la gente, ¿no? Como mecanismos de supervivencia que tienen que empezar a desarrollar estando en Siria, en un país en guerra, que por ahí a nosotros ni se nos ocurre, ¿no? Entonces son historias de vida tan distintas, uno no está acostumbrado a escuchar, ¿no? Esos testimonios, esas historias, y por eso dije, bueno, hay que de alguna manera llevar esa información a la Argentina porque sería algo como Mm. bastante novedoso para Por escuchar. supuesto. Es realmente muy interesante lo que estás contando porque lo viviste justamente en terreno, no es que lo contás Primera desde persona. la distancia, sino en primera persona. Y sobre todo esto nos llamó la atención con mi compañera Sofía, que ya ahora va a hacer preguntas, ¿ven? Porque ahí tenemos muchas preguntas, Sí, nos sí, interesa sí. realmente este libro, este tema, que no conocemos tanto de Siria. Y tenemos imagen, uno dice Siria y se imagina el tema de la destrucción, la guerra, pero por ahí, digamos, quizás sí, obviamente que eso existe seguramente, pero no es en todo, que está todo destruido, que todo es En guerra todo el seguramente. territorio. Y después tenemos por ahí muy poca información, por ahí quizás de algunos países, aquí en la sociedad occidental tenemos mucha información, muchas noticias y de otros no. Y también tenemos que ver cómo nos llegan esas noticias, ¿no? Porque ya sabemos que hay toda una construcción detrás también. Exactamente, es lo que vos decís. Bueno, allá mismo algo que ocurre es que no hay corresponsales de guerra, digamos, ¿no? Los medios, por varias razones, no ingresan periodistas a Siria, entonces se vuelve muy difícil poder comunicar y poder comunicar qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, me pareció como sumamente interesante e importante ya que haber, digamos, tenido la oportunidad de haber ingresado a Siria, poder hacer algo con toda esa información que de repente uno se revela ante los ojos, ¿no? Eh, Mm. entonces, como no llega este tipo de información o el tratamiento que se le da generalmente en la tele o en los medios es muy corto y muy simple, incluso también muy amarillista, porque solamente estamos acostumbrados a ver escenas o noticias de Siria cuando pasa algo que es completamente descomunal, que puede ser una vez cada muchos años, algo que por ahí llama mucho la atención. Me acuerdo que una de las últimas veces que se habló mucho de Siria durante muchos días fue cuando apareció un chiquito muerto en las costas de Grecia, un niño sirio que había intentado escapar con su familia y apareció en las costas de Grecia o de Turquía, no me recuerdo. Y bueno, y esa fue, creo que de las veces que tengo así recuerdo la última vez. Pero después no es que uno está acostumbrado o empapado de información respecto a Siria, muy poca gente sabe
incluso donde queda en el mapa, y también mucha gente, muy poca gente sabe que hay una guerra aún hoy que no termina. Así que sí, fue un poco también por eso. Claro, sí, 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 porque a veces acá es como que decimos, bueno, pensamos que hay guerra cuando se habla en los medios de comunicación, Sí, pero sin si no duda. se habla uno piensa, bueno, terminó todo y por ahí no es así. Sí, ¿Y cómo fue tu experiencia allá en Siria? Si en algún momento pasaste por situaciones de temor o de decir, bueno, no, me vuelvo porque ya no puedo más. Sí, pasé por situaciones de temor, pocas veces igual, no tantas como una creería, ¿no? Porque igualmente estuve en situaciones, digamos, en lugares muy resguardados y no es que, como por ahí uno se lo imagina, ¿no? Como que estuve en medio de un bombardeo y demás. Hay lugares y cuando uno empieza a estar ahí, empieza a vivir ahí, empiezas a empaparte de ciertos códigos de saber con quién hablar, con quién no hablar, a quién acercarte, a quién no, en dónde sí, en dónde no. Entonces empezás a un poco entender cómo se maneja la dinámica de estar en un país en guerra. Entonces me sentí bastante segura, paradójicamente, pero bueno, sí hubo situaciones en donde sentía miedo. Me acuerdo que un día estaba en mi casa, yo estaba alquilando un depto y empecé a escuchar como, no sé, una serie de tiroteos en la puerta de mi casa, tipo, y yo estaba sola y no sabía bien a quién acudir, ¿no? Y no sabía a quién llamar, porque encima yo estaba sola, o sea, si bien podía tener algún familiar allá en Siria, cualquier familiar mío que hubiera en Siria estaba muy lejos en ese momento, porque yo alquilaba en las afueras de Damasco, no tenía mucha gente cerca que conociera. Así que fue como unos minutos largos de temor, porque al no saber qué hay del otro lado de la puerta, porque yo no es que tenía una ventana donde pudiera ver qué sucedía, el no poder ver te vuelve un poco la cosa peor, porque no sabes qué es lo que está pasando, ni en sí. dónde, solamente escuchás y dejas que tu imaginación haga el resto, entonces eso a veces se vuelve un poco peor. Ujú. Pero después, bueno, nada, eso, digamos, terminó y ahí volví un poco la paz a esa calle en la que yo estaba, pero sí que me dio miedo, me quedé como muy paralizada. Y después, otra de las veces que también tuve miedo fue el último día de mi viaje, que estaba teniendo problemas para salir de Siria por la visa, que se me había vencido y yo no sabía. O sea, yo pensaba que la visa iba a terminar días después y había terminado antes, o sea que yo ya estaba en Siria de ilegal, vamos a decirle. Entonces, cuando me llega mi turno para presentar mis papeles, me dicen, mira, no, acá tenés un problema con la visa, no estarías pudiendo salir porque la visa se te venció, tenés que ir a pagar una multa a tal lado. Y yo digo, no, pero, o sea, si yo ya tramité la visa y tenía tiempo para muchos días después. Bueno, que sí, que no, que sí, que no, me dice, mira, tenés la posibilidad de irte a Damasco, o sea, yo estaba en una ciudad límite con Jordania, porque mi idea era cruzar a Jordania, entonces estaba como en el sur, bien al sur, me pedían que me volviera a la capital eh, por 3 días más, o que si yo quería salir en ese momento tenía que ir a otra ciudad que era muy peligrosa, que yo ahí sí que no había ido en todo mi viaje, que se llama Dara y que casualmente había sido liberada 2 meses antes, 3 meses antes, o sea, que había sido la última ciudad liberada de terroristas, o sea, y estaba destrozada, o sea, tirada abajo. Y me pedían que vaya ahí. Y generalmente cuando en Siria una ciudad se libera de terroristas, o sea, Siria recupera ese territorio, no es que automáticamente pasa a ser un lugar seguro, Claro, ¿no? O sí, sea, sí. durante un tiempo más pueden haber peligros. Entonces, ese era el panorama y de repente me estaban pidiendo que si yo quería ir me tenía que entrar ahí. Y eso sí me dio miedo porque de todas maneras fui acompañada por alguien que me puso ellos, pero me dio miedo al entrar al lugar, como Claro. me pareció como fantasmal, Ujú. básicamente. Nunca había ido, nunca había visto algo tan feo, básicamente. La gente, aparte estaba lloviendo, estaba todo destrozado, o sea, era como casi una imagen de peli, Ujú. básicamente. Sí, sí, sí. Eh, y lo primero que entras, lo primero que ves cuando entras, lo que yo vi, que me pareció un montonazo de info visual, fue banderas de los terroristas, como que todavía estaban ahí. Entonces, viste, de repente
fue como mucha info. Y bueno, y ahí estuve como 2 horas haciendo trámites, pagando multas y demás, y la gente mirándome, y, ¿viste? Y hay gente que, bueno, está viviendo en esa situación, en ese lugar. No es gente que tuviera la mejor cara, no, digamos, ¿viste? Entonces todo te da miedo, todo te da Ujú. miedo. En ese Por lugar a mí me supuesto. daba todo mucho. Suriana, Así que y bueno, en el libro justamente rescatás historias, diferentes historias que deben ser muy interesantes cada una de ellas. ¿Tenés alguna por ahí que te haya causado especial impacto? No sé, por la situación que le tocó vivir a esa persona, por lo que te generó a vos al hablar con ese protagonista. sí. Ahora mismo me estoy acordando de una mujer que contaba que había tenido que parir en su casa mientras estaban atacándole la casa. Y bueno, que ella tenía que acostumbrarse a vivir así, que muchas veces incluso le daba miedo salir de la casa. No, que incluso le daba miedo estar en la casa. Mm. Como que los terroristas atacaban zonas muy cercanas de su casa, y que incluso un día atacaron su casa y era justo el día que ella estaba pariendo, básicamente. Y que entonces ella me contaba casi con lágrimas en los ojos cómo había tenido que ser esa situación y cómo era la vida así, ¿no? Y que muchas veces les daba miedo incluso estar adentro de su casa, porque iban los terroristas, tocaban las puertas de su casa y se fijaban que incluso ellas mujeres, tuvieran el velo puesto, y que incluso durmieran con el velo puesto. Y ella me decía, algo que nosotras no hacemos en nuestra religión, las musulmanas, no es que dormimos con el velo puesto. Y la situación del país llegó a un grado tal de tener tantos terroristas fanatizados, fanáticos, digamos, extremistas, que llegaban a esos puntos, ¿no? O también conocí gente que, bueno, una chica de mi edad a la que siempre era amenazada de muerte si no se cubría el cabello, porque allá no es obligatorio cubrirse. Entonces hay gente que no se lo cubre, mujeres que sí, y a las mujeres que no, muchas veces eran amenazadas de muerte si no se cubrían el cabello, digamos. Esa es otra. Pero sí, hay muchas historias que están en el libro, y bueno, muchas mujeres que han perdido hijos, y que cuentan cómo fue esa situación. Claro. Hay una abuela que conocí, que es una de las historias que está en el libro, que a mí todavía me llama, nada, me convoca, ¿no? Me interpela muchísimo. Bueno, esta es una de las señoras que Mm. en su momento le desaparecieron un hijo, se lo dieron muerto meses después. Y bueno, ella cuenta un poco cómo fue eso, que fue durísimo. Yo ahora lo estoy resumiendo un poco, Sí, obviamente. sí, 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 Y sí. que cuenta que a los meses ella se había ido de su casa al médico, ¿no? A la capital. O sea, se tuvo que ir, y volvió el día siguiente. Y cuando volvió el día siguiente, dice que abre la puerta y se encuentra con un pelotón de 50 terroristas ocupándole la casa. Y, ¿viste? Y yo ahí dije, ¿cómo es que ella sigue viva? Básicamente, ¿no? Y ella cuenta que cuando vio eso, ella estaba con sus familiares varones, que los familiares varones le dijeron, vámonos, vámonos, vámonos. Y ella me dice, mira, Suriana, si yo me iba, perdía todo. Me decía, ya había perdido un hijo. Si yo daba mi casa y no peleaba por mi casa y la entregaba así nomás, perdía todo, no me quedaba más nada. Entonces me dice, así que no tenía más nada, digamos, no tenía mucho más que perder, porque me dice, yo ya estoy muerta en vida, a mí me sacaron un hijo. Dice que entonces en ese momento, cuando vio a los 50 terroristas, que uno estaba con la pata, no sé, levantada en el sillón, otro estaba secando, limpiando y secando armas, otro estaba bañándose, bueno, y así cada uno estaba haciendo Ujú. un tipo de cosas. La tipa empezó a sacarle las cosas de las manos, porque además estaban robando sus cosas, tipo televisores y demás, para llevárselos. La tipa empezó a sacarle las cosas de las manos y las empezó a romper. Y me decía, yo prefería romper mis cosas a que se las llevaran estos tipos. Entonces, cosa que agarraban los tipos para llevarse, cosa que ella agarraba y rompía, tipo rompía así. Ujú. Eh, y los empezó a echar, se van ustedes de mi casa, se van de mi casa, estoy cansada, se van, se van, se van, se van, se van. Y después de un tiempo logró que se fueran. Y uno Claro. se queda como increíble. Y además uno también empieza
como a ver la situación de las mujeres de otra manera, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a asociar a que las mujeres que son tapadas, las mujeres no de allá, la asociamos con la sumisión, con el no, como la no capacidad de reacción frente a ninguna cosa que les pase, y esta tipa de repente tenía 70 y pico de años, era una abuela, tenía costumbres muy conservadoras, vivía en un pueblo de montaña, o sea, y de repente fue capaz, ella sola, y aún con los miembros de su familia masculinos que le decían nos vamos porque es muy peligroso, ella sola agarró y fue capaz de echar a 50 terroristas de su casa, y sigue viva y lo cuenta, está en el libro y cuenta toda su experiencia en el libro. Entonces, bueno, de repente son ese tipo de historias que hay. Una obra realmente muy interesante, Suriana, seguramente, y esto no de la superación, nosotros que a veces nos ahogamos en un vaso de agua, increíble estas personas, ¿no? Que pese a todo como que siguen adelante, ¿no? El hecho de perder aparte de la familia, perder todo lo que tienen, y quería aprovechar para consultarte por último, de mi parte al menos, el tema de los servicios básicos en la zona que vos estuviste. Por ejemplo, uno va al supermercado, hay agua, electricidad, o también hay falencias por ahí en eso, hay en algunas zonas. Sí, en todas las zonas hoy en día no hay nada, básicamente, por lo que cuentan mis familiares de allá, no está habiendo ni gas, o sea, se están muriendo de frío, básicamente, no tienen acceso a cosas muy básicas, ¿no? A luz, la luz está cortada la mayoría del día, entonces aprovechan algunas horas del día, 3, 4 horas que hay luz para cargar todos los teléfonos y cargar todos los aparatos electrónicos, después el resto del día no tienen nada, básicamente. Están bloqueados, están sufriendo un bloqueo económico por parte de Estados Unidos desde el 2019, mediante el cual es una ley, se llama Ley César, se promulgó cuando estaba Donald Trump, mediante la cual esa ley prohíbe a personas físicas de todo el mundo, como también entidades bancarias, a hacer ningún tipo de transacción comercial bancaria con Siria. Entonces, de repente, por ejemplo, si vos te querés abrir una cuenta en cualquier banco de la Argentina, cualquier banco privado, Santander, Galicia, el que sea, vas a ver que cuando vos firmes el contrato para abrir una cuenta, al final de todo va a haber una letra chica que dice que está prohibido hacer transacciones con una serie de países, por ejemplo, Irán, Cuba, Siria. Bueno, Siria es uno. Entonces, eso es lo que hace que de repente haya un bloqueo mundial contra Siria y que a Siria no esté entrando nada, ni siquiera lo básico. Qué Y locura. además que está todo muy caro. ¿Sí? Claro, y esto aquí no se habla justamente. Ahora estamos concentrados en lo que es la invasión de Rusia a Ucrania, que también, bueno, hay diferentes tipos de visiones y no se hablan de lo que yo decía justamente aquí, por ejemplo, las sanciones que aplicó, por ejemplo, Estados Unidos a Rusia ahora. Esto no afecta tanto a los gobernantes, afecta al pueblo ruso y en este caso afecta, digamos, a los más necesitados. Si nos aplicarían, por ejemplo, sanciones a nosotros, ¿a quién afecta? ¿Al gobierno? Sí, seguramente lo va a afectar, pero a los que más afectan son a los ciudadanos. Y por ahí estas cosas quedan tapadas por otras noticias, otras guerras, otros conflictos, pero esta gente sigue sufriendo y Estados Unidos sigue con un pie arriba de ellos y es una locura. Podría seguir, pero bueno. Sin dudas, sin dudas. Para finalizar un poco, quería consultarte cuánto tiempo le dedicaste a la escritura de este libro y si recibiste algún tipo de ayuda, porque justamente me imagino que no habrá sido fácil. Sí, en total fueron 6 meses de viaje, después más o menos 1 año y medio de escritura del libro, y recibí ayuda de gente que para algunas historias me las tradujo. Recibí mucha ayuda de traducciones porque obviamente todas las historias estaban en árabe, algunas no hizo falta porque se pudo traducir desde allá, pero hay algunas que no. Pero esa fue la ayuda que recibí, digamos, ayuda intelectual, vamos a decirle, de gente que me dio una mano para traducirlo. Perfecto. Bueno, Suriana, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy interesante, podríamos seguir charlando toda la mañana, pero se nos va el tiempo, se nos va el programa, lamentablemente, así que este miércoles vas a estar en la capital de nuestra provincia, en la ciudad de Paraná, presentando esta obra, este libro, justamente en el marco del mes aniversario de la independencia de Siria. Perfecto, bueno, los invito a todos los que quieran y después también si ustedes quieren adquirir el libro, lo pueden adquirir por Editorial Sudestada o a través de mis redes, @suria.na, ahí también los pueden conseguir. Así que, bueno, les agradezco mucho por la invitación.